Estás escuchando Contracorriente. Contracorriente. Contracorriente por Obedira FM. Campus IBA presenta Teología en Contexto. Un espacio para profundizar las enseñanzas bíblicas y descubrir cómo aplicarlas al contexto en el que vivimos hoy. Por Obedira FM, esto es Teología en Contexto. Y ya estamos aquí en Teología en Contexto, el podcast que en su presentación del día de la fecha está listo para compartir contigo temas que deseamos y anhelamos de todo corazón poder bajarlo a la mesa y decir, señores, cómo esto lo aplicamos a nuestra vida, al contexto en el que nos toca a nosotros vivir. Y hoy me acompaña el doctor Martín Eitzen, renombrado, conocido docente del campus IBA. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros, Martín. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Mucho gusto estar de vuelta en esta cabina en donde compartimos, tantos otros programas, pero de otra índole. Totalmente es así, y el día de hoy te trae algo muy, muy especial, un tema que lo hemos estado discutiendo aquí con nuestra operadora. ¿Cuál de estos personajes nos representa? Cada vez que leemos las historias de las hermanas María y Marta, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿quién de las dos me identifica? ¿O con quién yo me identifico? ¿Quién es la que se lleva la mejor parte? Automáticamente pensamos que la otra parte es la mala parte. Bueno, espero que en el transcurso de nuestra charla hoy eso lo podamos ir dilucidando un poco. Ok, me alegra mucho, ya diste la introducción, entonces creo que vamos directamente al texto bíblico. Okay. Que para aquellos que, algunos de nuestra audiencia, o muchos, no sé cuántos, conocen muy bien la historia. De hecho, se leyó ya en esta semana aquí en la radio, en otro programa, en otro horario. Pero vamos a leerla nuevamente, son unos 4 o 5 versículos. Y si vos podés leer de Lucas capítulo 10, los versículos 38 al 42. Y primeramente vamos a darle la interpretación tradicional y después voy a dar una segunda mirada a eso. Me parece correcto porque de eso se trata. Voy a leerlo en esta ocasión de la versión Reina Valera 1960 para aquellos que gustan acompañar la lectura y de repente tienen una Biblia a mano, lo pueden hacer. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, tenemos el siguiente relato. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas gracias. Normalmente este pasaje, no se lee tanto en una reunión de hombres, sino de una reunión de mujeres. Y hasta ahora no encontré ninguna iglesia que tiene regularmente reunión de damas en donde no se le haya leído. Ok, perfecto. Y casi siempre deja con un cargo de conciencia a aquellas hermanas, a aquellas mujeres que son trabajadoras, ¿sí? Que se mueven mucho y llegan en casa con una mala conciencia porque se les dijo de que eso no es bueno, que tienen que sentarse, que tienen que escuchar más, que tienen que dedicarle más tiempo al devocional. Y a primera vista parece así. Nosotros vemos aquí actitudes distintas. Marta sirve y María escucha. Quizás no nos percatamos que el primer versículo que leímos decía que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. O sea, la casa aparentemente es de Marta, ¿sí? Ok, eso María está te ahí. pone en contexto. Después nosotros vemos que Marta reclama, pero no a su hermana, sino a Jesús.
Al invitado. Al invitado. Le dice, vos decile a mi hermana para que me ayude. O sea, eso debería llamarnos la atención. Si es una relación muy entre hermanas, entonces obviamente le va a pedir a su hermana o le va a dar un guiño con el ojo y ella ya se va a enterar y se va a ir, ¿verdad? Pero ¿por qué le pide a Jesús que él le diga a ella, ¿verdad? Eso en primer lugar demuestra familiaridad, o sea, ella espera más de Jesús que de su propia hermana. Mira, ¿Sí? es interesante. Y ahí es donde Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada, bueno, lo que nosotros recién hemos leído, ¿verdad? Y muchas veces cuando tratamos esta historia en solitario, entonces es bastante lógico que lleguemos a esta conclusión. Lo que en este podcast queremos hacer es aprender nos llamamos facultad de teología, entonces hacer teología y eso significa ver el contexto de todo esto, ¿verdad? Y siempre cuando vemos lo que se dijo, también tenemos que ver lo que no se dijo. Acá, Eso por es ejemplo, importante. Jesús no dijo que está mal trabajar. ¿Y por qué sacamos esas conclusiones entonces? Él en otra parte dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En Juan capítulo 5, 17. Entonces, él no está en contra de que se trabaja. Lo malo es estar afanada y turbada. Claro, ¿verdad? que eso es lo que él indica. Eso es, teológicamente también podemos verlo en otros dichos, tanto de él como de otros autores de la Biblia. O sea, lo malo no es trabajar, sino estar afanado y turbado, o sea, muy ansioso en todo ese tiempo. Él tampoco dice que María es mejor persona que Marta. No dice eso. No dice que María tiene más fe que Marta. Solamente dice, María ha escogido la buena parte, así en esta versión, ¿verdad? Y esto no será quitado de ella. Bueno, si nosotros miramos todos los evangelios, aparecen estas personas, María y Marta, en distintos contextos. Y yo le invito un poco a la audiencia a que nos vayamos al Evangelio de Juan, donde en el capítulo 11 nosotros tenemos la historia en donde el hermano de estas dos hermanas muere. Lázaro se llamó el hermano. Y dice ahí que cuando Jesús lo escuchó, él estaba lejos, estaba en Galilea probablemente porque ellos vivían en Betania. Betania queda cerca de Jerusalén. Entonces, para aquellos que han estudiado FLET, saben ya en dónde queda eso. Algunos pocos estadios. Si no, pueden mirar el mapa que tienen atrás en su Biblia, ¿sí? Y Jesús no se apura cuando escucha que está enfermo su amigo y cuando ya murió, ahí es donde él dice, ahora vamos a ir allá. Y sus discípulos no entienden este proceder y Jesús mismo dice, estoy feliz de que yo no estuve ahí cuando sucedió todo eso para que ustedes aprendan, podemos parafrasear para que ustedes aprendan algo, ¿sí? Llega a la aldea y se le avisa a las dos hermanas que Jesús está ahí afuera, fuera de la aldea, Jesús está llegando. Y me llama la atención que la que sale no es María, es Marta. Marta se va y se encuentra y dice ahí el capítulo 11, el versículo 5, algo que nos debería llamar la atención. Dice ahí, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, no se le menciona a la hermana con nombre. Marta y Lázaro son nombrados y María solamente es la hermana, ¿sí? Estoy construyendo mi argumento. Está bien, llegar, es válido, es válido. Marta va y le dice a Jesús, si vos hubieses estado acá, eso no hubiese sucedido, mi hermano no se hubiese muerto, pero aún ahora yo sé que todo lo que tú le vas a pedir al Padre, Él te va a dar. O sea, una mujer de pura fe. Y cuando Jesús le dice, mira, tu hermano va a resucitar, ella dice, yo sé que resucitará en el último día. Donde todos los muertos se suponen resucitarán. O sea, ella una teóloga, ¿no? O sea, mucha gente no sabía eso, pero ella tenía claro eso. Y Jesús dice, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Muy lindos pasajes que solemos leer en funerales, muy apropiado también para los funerales. Dan esperanza. Y dan esperanza. Y ella regresa y le dice a su hermana, mira, el maestro está afuera y quiere hablarte. Bueno, ahí es donde María por fin se va y casi textualmente repite las mismas palabras que Marta. Sí, interesante. Eso nos muestra un poco que son de temperamentos diferentes, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de temperamentos se menciona el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Y después la combinación de algunos de ellos ahí. Por lo visto, Marta es más sanguínea, o sea, toma más la iniciativa, es más rápida, y María más flemática, ¿verdad? Ser flemático no es nada malo, pero son las personas que son un poco más lentas Se toman su tiempo. ¿Sí? Son personas normalmente agradables, porque a veces también los sanguíneos o los coléricos le estresan a los otros. Te pasan por encima, dicen. Sí, te pasan por encima. Los flemáticos no les gustan los cambios y las cosas rápidas. Normalmente cuando viene alguna cosa nueva, ojalá que pase de mí esta copa, ¿verdad? Dicen, o este desafío. Pero, bueno, al final nosotros vemos que las dos hermanas reciben lo mismo, reciben de vuelta a su hermano, ¿verdad? O sea, Jesús resucita a Lázaro después de 4 días en la tumba. Lázaro vuelve a la vida. Eso no solamente es algo bueno para él, nosotros vemos que más adelante la misma gente que le mató a Jesús también intentó matarle a Lázaro, porque mucha gente se fue para verle a él y dice, este es el tipo que estaba muerto 4 días y está vivo de vuelta. O sea, un milagro de esta naturaleza nunca se había escuchado de eso. Literalmente un testimonio vivo. Sí, que me gusta mucho eso. Excelente. Ahora, cada evangelio, o sea, vamos a hacer una excursión a otra historia. Cada evangelio tiene una narración de donde una mujer le unge a Jesús. Y si nosotros miramos en el Evangelio según Marcos, bueno, vamos a empezar por el de Mateo, ahí está en el capítulo 26, y dice que el lugar en donde sucede es Betania, y la casa es de Simón el leproso, y de la mujer que hizo eso no se sabe el nombre, no se dice el nombre, y dice que derramó perfume sobre su cabeza. O sea, este es su procedimiento. Estoy comparando un poco los 4 evangelios acá. En Marcos dice prácticamente lo mismo, y aquellos que han estudiado un poco los evangelios van a saber que normalmente se presupone que Marcos se escribió primero y que Mateo usó gran parte del material de Marcos, pero agregó algunas historias más que no están en Marcos. Algunos detalles sí. Lo puntualizó. Ahí entonces Marcos tiene exactamente la misma historia. El lugar es Betania, la casa es de Simón el leproso, la mujer no tiene nombre ahí y derrama perfume sobre la cabeza de Jesús. Lucas, quien escribe a un tal Teófilo y le dice que él ha investigado todo minuciosamente, y normalmente los historiadores dicen que su historia realmente es la más exacta de todos. Él no menciona el lugar donde sucede, pero dice que la casa es de Simón el fariseo. Ahora, llama la atención que en los otros evangelios dice también de un tal Simón, pero el leproso. El leproso. Ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos ¿es la misma persona o son diferentes? ¿Es una persona que fue leprosa y ahora ya no es? Porque si no, Jesús no hubiese... Jesús sí, pero los otros no hubiesen entrado en su casa. Sí, la costumbre no lo hubiera permitido. Exactamente, La ley. sí. Pero podría ser la misma persona, pero al mismo tiempo tenemos que decir, hubo muchos Simón. Entre los discípulos de Jesús había 2. Entonces era un nombre muy común, así como hoy en día Carlos y Ramón y Juan y María. Y María, valga la pena. Ahora,
ahí tampoco se dice el nombre de la mujer, pero se dice expresamente y explícitamente, y estamos ahí en Lucas capítulo 7 para quienes quieren seguir el relato, que ella era una pecadora. Ajá, es un dato adicional. Y la connotación es pecadora sexual, ¿verdad? O sea, no una pecadora que mintió o que robó, sino una mujer de mala vida. Y ahí es donde más explícitamente está describiendo cómo sucede eso. Lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas, los secaba con su cabello y después los ungía con el perfume. Los pies, no la cabeza, ¿verdad? Y es más, Simón, el fariseo, dice, si Jesús supiera quién es esta, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde Jesús le hace esta famosa pregunta de los dos deudores, ¿verdad? Uno que debe tanto, 50, el otro que debe 500, los dos son perdonados, bueno, decime, ¿quién le va a amar más? ¿Verdad? Y le dice, bueno, el que debe más, ¿verdad? Y Jesús dice, está muy bien, tu lógica funciona, ¿verdad? Y ahí le empieza a reclamar ciertas cosas que a mí como misionólogo, o bueno, tuve que estudiar antropología, me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ahí aprendemos elementos del ritual del saludo de los judíos, ¿verdad? Él dice, yo llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies. No cumplió con un ritual. Yo voy a decir que esas tres cosas hoy en día no se cumplen, incluso hoy en día serían ofensivos, ¿verdad? Sí, si yo llego a tu casa y la primera cosa que vos decís a tu esposa, tráele agua para que Martín pueda lavar sus pies, porque es un pie sucio entonces esa interpretación te daría muy rápido pie. Después dice, no me diste aceite para mi cabeza. Cosa que tampoco hoy en día se va a practicar, ¿verdad? Y siempre pone como ejemplo a esta mujer, dice, esta mujer lavó mis pies con sus lágrimas. Como vos no me diste agua, ella con sus lágrimas cumplió eso. Como vos no me diste aceite a la cabeza, ella ungió mis pies con aceite. O sea, esto sería considerado un derroche. De hecho, era un derroche lo que ella hacía, pero los pies no necesitaban aceite. Normalmente era la cabeza, porque en aquella época no había shampoo y todas esas cosas, ¿verdad? Y por último, una cosa que tampoco haríamos nosotros hoy en día, no me diste ningún beso, dice él. O sea, le reclama al fariseo un beso. El saludo de bienvenida. Eso hoy en día también sería mal visto en nuestra cultura, que un hombre le bese a otro, pero en aquella época era muy común. Y era el fariseo tendría que haber hecho todo eso con Jesús. Yo sinceramente me pregunto por qué le invitó, si no estaba dispuesto a hacer esas cosas, si simplemente quiso discutir teología con Jesús o algo, pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. Y él dijo, y esta mujer me besó los pies, o sea, ella no se animó a besarle la cabeza como un hombre podría hacerlo, pero ella le besó los pies. Y de hecho, desde que entró hasta ahora, dice, como que no paraba de expresarle su aprecio a Jesús. Y por eso él dice, ella amó mucho y por eso sus muchos pecados le son perdonados. Bien. Ahora, el Evangelio de Juan se escribió el último y normalmente se presupone que todos los otros discípulos ya habían muerto. Juan era el último vivo y él a sus 80, 90 años estaba en la isla de Patmos, donde él escribió, entre otras cosas, el Apocalipsis, el famoso. Por eso sabemos que él estaba vivo todavía a esta edad. Y nosotros en el Evangelio de Juan encontramos una cantidad de detalles que los otros no dan, y más o menos es así. Me imagino que el viejo Juan leyó estos escritos de los otros y en varias ocasiones él dice, ¿saben? Yo les voy a decir quién fue. Un complementario. Por ejemplo, cuando le arrestan a Jesús, los otros evangelios dicen que ahí había uno que tenía una espada y le metió. Yo les digo quién fue. Y Juan dice, yo les voy a decir quién fue, ¿verdad? Esto fue Pedro, y el siervo se llamaba Malcus, ¿verdad? Y era el siervo del sumo sacerdote, porque Juan era amigo del sumo sacerdote.
O sea, él le conocía al tipo que a partir de ahí seguramente se llamaba una oreja o como era, bueno, ya tenía los dos otra vez. Sí, Jesús se lo reparó. Sí, en varias ocasiones él es el único que dice que él y Pedro fueron corriendo a la tumba y que él corrió más rápido que Pedro, pero Pedro entró primero. Al final no se animó a entrar en la tumba, ¿verdad? Que eso era Pedro el que, bueno, cantidad de detalles. Es muy interesante comparar el Evangelio de Juan con los otros evangelios. Y él es el único que le da nombre a la mujer. A la mujer. ¿Sí? Y ahí nosotros leemos en Juan capítulo 12 los versículos 1 al 8 y nuevamente el lugar donde sucede es Betania. No sé si vos podrías leernos el pasaje. Sí, claro que sí. Juan 12, 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Así que esta es una segunda oportunidad de visita ya. Sí. Muy bien. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muy bien. Había sido esta mujer de mala vida, tenía un nombre. Y se llamaba María. Se llamaba María. Y es la que se dice en las reuniones de damas que hay que ser más como ella. Bueno, de repente alguien va a decir, no, pero son dos historias. Alguien podría mencionar eso porque no se dice que fue en la casa de Simón. Dice en Betania, eso sí. Eso concuerdan. Sí. Y Marta sirve. Ahora puede ser que sea su casa y Lázaro como buen hombre está en la mesa y deja que le sirven. También. Interesante que nunca se saca eso y dice, bueno, hombres sean como Lázaro. Como Lázaro, ¿no? Quédense sentados y déjense servir. En algún momento tenemos que hablar sobre cómo aplicar también la a ver si me identifico con Lázaro, ¿no? Pero llama la atención la similitud. Y ahora tenemos dos posibilidades, que sean dos historias distintas y que María escuchó de esta mujer y dijo, yo quiero hacer lo mismo. O que ella es esta mujer. En ambos casos, sea que fuese la mujer, entonces, si es una sola historia, entonces ya sabemos que ella era una mujer de mala vida. Pero en caso de que alguien dice, no, estos son dos historias diferentes, María no puede ser una mala persona, bueno, ella también tenía un perfume muy costoso, 300 denarios, es el salario de un año. Y ahí tenemos que investigar quiénes tenían esta clase de perfume en sus casas. Bueno, si nos investigamos un poco, normalmente estos perfumes tenían mujeres que eran, ¿cómo lo diríamos hoy en día de una forma un poco más elegante? Las amantes de otro hombre rico que tenía su propia familia, y este perfume era una garantía en caso de que yo te dejo, tenés un año para vivir con eso. Porque una mujer que estaba en ese estado como ella, no podía casarse con cualquiera porque era una mujer impura. Entonces, ella necesita una garantía, ¿verdad? Y como en aquella época no se podía depositar en el banco nomás, este era su garantía. Una prenda. Una prenda, ¿sí? Y el hecho de que ella decide romper esta prenda significa simbólicamente, yo rompo con mi vida anterior. Yo entrego todo a Jesús. Lo único que a mí me importa es Jesús, y si yo vivo con plata o sin plata,
todo eso no me importa. O sea, es romper con la vida vieja, creo que de manera más radical que cualquiera de las otras personas que todos decían que querían seguir a Jesús. Bueno, ¿qué nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja eso? Yo digo que muchas veces nuestras experiencias determinan nuestra forma de servicio. María probablemente no estaba acostumbrada a trabajar porque nunca necesitaba trabajar. Ella tenía alguien que le estaba manteniendo, no era como su hermana Marta, que sí trabajaba y todo el tiempo estaba trabajando. Cuando llega Jesús con sus discípulos a la casa de Marta, y María está ahí, no sé si de visita o casualmente, o si vivía con ella, entonces ella por primera vez encuentra un hombre que le da algo y no espera algo de ella. Mira. Por eso está a sus pies escuchando y como una esponja absorbiendo todo eso. Marta ya era una conocida de Jesús, era una discípula de Jesús. Se conocían de tiempo, era lo que hoy en día diríamos una creyente madura. Exacto. Y ella reclama a Jesús que le haga trabajar a su hermana también. Y Jesús sabe, no, esta mujer es muy nueva, está empezando a cambiar y ella necesita escucharme. Necesita absorber todo lo que hay. Necesita absorber todo lo que hay. Entonces, cuando recién hemos salido del pecado, es mejor estar sentado y escuchar a Jesús, empaparse de su palabra, purificarse. Después del todo, Jesús vino a salvar a los perdidos y sanar a los enfermos. Pero los perdidos necesitan un tiempo hasta que pueden ser hallados y los enfermos necesitan un tiempo hasta que pueden ser sanados. Es difícil servir mientras se está perdido y enfermo. Entonces, hoy en día también en el ministerio en donde tú estás, en el ministerio cristiano, en el donde yo estoy, tenemos personas con distintas experiencias, algunas que recién salen del pecado, de una vida desastrosa, necesitan estar sentados a los pies de Jesús. Pero llegará el momento en donde son maduros y fuertes y también para ellos es lo que Jesús dice, id a todo el mundo y hacer discípulos de todos. O sea, no listas es para servir. No es para las Martas y no para las Marías, es para todos. Solamente que las dos mujeres estaban en distintas etapas de su desarrollo espiritual. Entonces, para terminar, cuando decimos tenemos que ser más como María, yo siempre digo, por favor, decí en qué sentido. Es cierto, todos tenemos que salir del pecado y todos necesitamos acercarnos a Jesús, pero una vez cuando Él haya sanado nuestras heridas, cuando Él ha perdonado nuestros pecados, ahí es donde también el servicio nos toca a todos nosotros. Así que María no estuvo eternamente sentada a los pies escuchando mientras el resto trabajaba, sino en algún momento supongo que ella también escuchó la gran comisión de labios de su maestro. María, una mujer para ser imitada, bueno, en parte sí. Me impresiona cómo ella rompió con el pecado, cómo rompió con su vida vieja. Pero al mismo tiempo no vamos a cargarle a la pobre Marta con la culpa de que ella no está escuchando a Jesús. Ella le había escuchado a Jesús. Ella tenía una fe fuerte, una fe firme. Lo demuestra en toda su vida. Y ahora en este momento está un poco afanada y turbada y Jesús dijo, eso no es bueno para ninguno de mis seguidores, para ninguno de los que nos llamamos cristianos. Se podría decir, doctor Martin Eitzen, que si estamos en la posición y en la condición de una María, es bueno, apuntemos a ser una Marta para poder servir más adelante cuando ya hemos aprendido todo a los pies del Maestro. Esa es una buena tarea, es un buen ejercicio de hecho que nos estás dejando para que lo podamos ir desarrollando en nuestra vida cristiana. Ambas son importantes para el Señor.
ambas configuran el entorno y el contexto en el cual Jesús se movía y en el cual nos toca también a nosotros convivir diariamente. El Señor te ha dado el don de la conclusión exacta. Queremos tenerte de vuelta, Martín, en un próximo podcast. Estoy seguro que hay mucho que aprender todavía de interpretaciones de la palabra del Señor, profundas, que tocan el alma, que tienen como finalidad ponernos en el lugar con la visión y también con la percepción correcta de las cosas. Así que será para una próxima invitación, ¿te parece bien? Con mucho gusto, contigo siempre. Bueno, aquí estamos, este es el podcast presentado una vez más por el Campus IBA, aquí en Teología en Contexto. Hasta aquí, Teología en Contexto, analizando las enseñanzas bíblicas y su aplicación en los tiempos en que vivimos. Fue una presentación del Campus IBA. Para más información, contáctenos al 0985 633 734